Lo que quería hablar en esta mañana es acerca de que el cristiano tiene que estar inmerso en la sociedad. No tiene que ser contaminado por el pecado, pero sí tiene que influir con el Evangelio. Lo vuelvo a repetir. El tema de esta mañana es, tenemos como cristianos que conectarnos con la sociedad. No tenemos que involucrarnos en sus pecados, pero sí debemos influir con el Evangelio. Cuando la Biblia nos habla de sal y luz, el Señor Jesús lo habla luego de las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ese sermón en el monte? Donde las bienaventuranzas, cuando uno las lee, uno dice, no puedo ser bienaventurado porque no puedo cumplir casi ninguna. Porque es muy difícil cumplirlo. Pero el Señor estaba también pensando en que nos daría su Espíritu Santo a los creyentes para poder cumplir las bienaventuranzas y que sean un desafío diario para nuestra vida. Pero teniendo ese contexto, ese marco de las bienaventuranzas, es que podemos aceptar esta demanda. Tú debes ser la sal de la tierra. Tú debes ser la luz del mundo. Ahora, muchas veces los cristianos tenemos esta tensión, ¿sí? El cristianismo en toda la historia ha tenido esta tensión de decir, ¿en qué medida yo me involucro con la sociedad? ¿En qué medida trato de evitar de ser afectado por el pecado? Pero también en qué medida puedo ser testimonio, siendo sal y luz, en medio de un mundo que no tiene gusto, por así decirlo, sabe al pecado, y cómo puedo llevar la luz del Evangelio en medio de un mundo que está en tinieblas, ¿sí? Y muchas veces los cristianos han fallado en este objetivo. Y han fallado en lo siguiente. Se han aislado del mundo pensando de que, bueno, de esa forma no soy contaminado por el pecado. Es verdad que eso va a ocurrir, ¿no? Me aíslo totalmente, me vuelvo un compartimiento estanco, trazo muros alrededor, hablo poco con la gente del mundo, me muevo en mi círculo cristiano y estoy bien. Pero ¿cómo puedo llevar el Evangelio en esa posición? Llevado esto a una exageración, ustedes recordarán que hay movimientos evangélicos de mucho tiempo atrás que pensando de que, bueno, para agradar a Dios, para ser separado del mundo, se van a vivir fuera de las comunidades, como los menonitas, no sé cómo le llaman aquí, pero lo conocen, ¿verdad? Esos que a veces se visten un poco raros, que aparecen en la ciudad para comprar productos, vender sus productos, y enseguida se van corriendo o en su carreta con caballos o en algún medio más moderno, y no se sabe de ellos. Están fuera de la ciudad, están aislados y dicen, nosotros vivimos un cristianismo auténtico, pero cuando uno los conoce ven que el Evangelio no está allí. ¿Por qué? Porque el problema del pecado está en nuestros corazones. Donde quiera que vayamos, nuestro pecado nos acompaña. Pero cuando tenemos en cuenta el Evangelio, sabemos que si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, donde quiera que vayamos, su Espíritu está con nosotros. El Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo refrena nuestro mal, al creer en Jesucristo nos ha dado un nuevo corazón para amar a Dios, para guardar sus mandamientos, para cumplir las bienaventuranzas, y es en ese contexto que podemos ser sal y luz. Entonces vamos a hablar acerca de la sal, acerca de la luz, y vamos a ver 3 posiciones erróneas de aislamiento, ¿sí? Hagamos un repaso de lo que significa la sal. Seguramente en algún momento has leído algún comentario bíblico, alguna otra predicación acerca de la sal, y se dice mucho acerca de que por qué debemos ser sal. Yo sé que uno piensa en sal en aquel tiempo y lo relaciona con, no había heladeras, no había, no sé cómo se dice acá, frigoríficos, como le dicen, refrigerador. Bien, bueno, estamos al lado, en un país al lado, pero lo llamamos distinto.
no había eso, sino que cómo se conservaban los alimentos, y especialmente las carnes, con sal. Pero no creo que ese sea el contexto que el Señor Jesús tenía en mente. También otros hablan de que en el Antiguo Testamento hay pactos de sal que ha hecho alguno de los patriarcas, pero vamos a lo simple. El Señor Jesús lo que dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Pero en qué sentido? Si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada la tierra, es decir, el mundo? Entonces ustedes pueden ver, sin mayor especulación de irnos con sus 1000 usos de la sal, vamos a lo simple. El Señor Jesús está hablando de la sal, pero en el sentido de sazonar, en el sentido de dar gusto a la comida. Decía un ateo que se convirtió al cristianismo, C.S. Lewis, ¿sí? Decía que verdaderamente cuando Cristo está en nuestras vidas, es que nuestra vida tiene gusto. Ustedes saben que podemos comer cualquier comida que sea muy buena, pero sin sal, parece que no aparece el gusto, ¿sí? Y el Señor vino a nuestras vidas a poner este gusto. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, ahora tenemos que salar, dar sabor en este mundo. Por lo general, cuando se habla de sal en este sentido en el Sermón del Monte, se entiende más que nada con el testimonio del creyente. O sea, hay dos aspectos en esto. Por un lado, la sal tiene que ver con cómo vives tu vida diaria. Y la luz tiene que ver de cómo llevas el Evangelio en tu vida diaria a este mundo. Entonces, en cuanto a la sal, hay una advertencia que nos dice aquí, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada, o sea, pisoteada por los hombres. O sea que el Señor Jesús nos dice, nosotros somos la sal. Bien. ¿Y qué pasa si no cumplimos este propósito de dar gusto al mundo? Ustedes pensarán, a ver, pero bueno, ¿qué, llevado a la práctica, qué quiere decir esto, que tengo que ser sal? Porque parece muy lindo, muy poético. A veces pensamos, bueno, ser sal es, tenemos una iglesia local, bien. Dios llama a llevar su evangelio a partir de iglesias locales. Pero nos olvidamos de que individualmente y en el transcurso de la semana somos sal. Todos sabrán y todos tendrán en su casa lo que es un salero, ¿verdad? A veces le agarra humedad, etcétera, ¿no? Pero si el salero está cerrado con la tapa y está guardado allí en la alacena, como se llame aquí, ¿qué utilidad tiene? Ninguna. Solamente tiene utilidad la sal cuando le saco la tapa y empiezo a sazonar cada comida de la vida diaria. Hoy estamos reunidos, hoy somos el salero aquí, ¿sí? Providencia, creo que se llama este barrio, ¿no? Somos el salero aquí. Pero en el transcurso de la semana, ¿qué se espera de nosotros? Ser espolvoreados, o sea, mezclarnos con la sociedad. Tú trabajas, tú estudias, a lo mejor eres ama de casa, a lo mejor estás en algún puesto importante o simplemente eres un empleado en alguna empresa o tienes tu negocio propio, tienes vecinos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, piensa en esto. ¿Cuál es tu relación con esos compañeros de trabajo, con esas personas que conoces? Y si realmente tu testimonio como cristiano está afectando para bien a esas personas. Si cuando los que están cerca tuyo dicen, sacan un tema de pecado o proponen algo que va a quebrantar a algo de la Biblia, pero tú te abstienes y dices, no, yo no puedo participar en eso porque soy cristiano. Yo no puedo acoplarme a esa conversación porque soy cristiano. ¿Cómo reaccionas en ese momento? Quizás puedes decidir esto. ¿Te aíslas? ¿O dices, sí, me voy a aislar, no voy a compartir quizás esto, pero les voy a decir por qué? Les voy a decir qué es lo que es el pecado. Les voy a decir
que ser cristiano no es un rótulo, sino es seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para morir por pecadores. Y que Él es mi máxima autoridad, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Porque yo podría darme media vuelta e irme. Y si yo no participo. Pero ¿en qué salaste esa conversación o esa posición? Muchas veces me ha pasado esto, ¿no? Que las personas, podemos decir, en sus trabajos, en sus distintos lugares, piensan, este es no sé cómo dirán aquí, pero un bicho raro. Es una persona que no sabemos qué es, que no le gusta nada, es un amargado de la vida, es alguien que se aísla, que no participa con nosotros, que no viene a las fiestas, etc. Pero creo que mejor que pasar como un bicho raro es padecer como cristianos. ¿Nos damos cuenta que aislarnos sin mensaje no sirve? Nos damos cuenta que aislarnos sin compartir el Evangelio simplemente es volvernos una isla que no conecta con el mundo. Ahora vamos a ver después más cuestiones prácticas, ¿sí? El Señor Jesús nos llama a vivir una vida al ser sal, tal cual como Él dice en las bienaventuranzas. Por ejemplo, lo más común para nosotros es hacer bien a los que nos hacen bien. El mundo hace mal a los que le hacen mal. Y otros, mucho peor, los impíos, hacen mal a los que le hacen bien. Pero ¿a qué está llamado el cristiano? Está llamado a hacer bien aún a los que le hacen mal. Entonces, la sal es nuestra conducta, pero no una conducta de abstracción, de apartamiento, sino una conducta de que sí, no compartimos tu pecado, le decimos al mundo, pero te lo diré por qué. Y ese por qué tiene que estar enraizado en el Señor Jesucristo. Ese por qué tienen que saberlo bien, que no compartimos esto, no porque es mi cultura, mi forma de enseñanza familiar o porque soy alguna especie de extraterrestre, no. Mi comportamiento, por el cual no comparto el pecado, es porque yo me debo a Él, me debo a Cristo. Y la palabra de Dios es mi fundamento, es mi regla de vida, es mi autoridad. Y lo que la Biblia llama malo, yo lo voy a considerar malo. Lo que la Biblia dice que es bueno, yo lo voy a considerar bueno. Pero también le voy a decir al mundo que sus obras son malas. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque Jesús decía, sus obras son malas. ¿Por qué lo mataron a Juan el Bautista? Porque a Herodes le dijo, no te conviene tener la mujer de tu hermano, le denunció tu pecado. No se mete con política, ¿verdad? No, se metió. Y le dijo su pecado. Los creyentes, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, no es que estaba divorciado de la sociedad, sino que Él realmente estaba en la sociedad, pero no para compartir su pecado, sino para denunciar su pecado. Entonces, ese balance tiene que ser tratado con sabiduría. Y yo creo, y compartirá seguramente Obed conmigo, que en gran razón en nuestra región, tanto en Argentina, Chile y algunos otros países, en algún momento los cristianos, avasallados por el mundo, se han amedrentado en cierta forma y se han aislado y hemos gritado el Evangelio dentro de 4 paredes. Hemos sido súper evangélicos dentro de un recinto. Está bien, pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pasemos a la parte de la luz, ¿sí? La luz tiene que ver más con el mensaje. Fíjense el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, aquí tienen ejemplo en la cordillera, ¿sí? Que hay asentamientos y de noche se pueden ver todas esas luces. Eso es más o menos lo que está diciendo el Señor Jesús. Yo vengo de un lugar donde, por lo menos en esa región de Argentina, no hay montañas, ¿sí? Pero ustedes lo pueden ver bien, aún en un cerro, ¿sí? Que en aquel tiempo no había energía eléctrica, pero sí había lámparas encendidas
Y una ciudad, un caminante de noche, que no veía nada y un cielo nublado, por ejemplo, pero podía ver allá hay una ciudad por las luces. ¿Sí? Alguien dijo, si podríamos ver a los cristianos como si fuera a nivel espiritual, veríamos como cuando uno va en el avión y ve las ciudades todas con puntos luminosos, ¿sí? En un mundo oscuro. Y así somos los creyentes. Hoy, si pudiéramos tener una visión de tipo dron, ¿no es cierto? Veríamos que acá hay puntos luminosos reunidos. Pero que en el resto de la semana, esa luz que el Señor encendió a nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, tiene que iluminar con el Evangelio a donde quiera que vayamos. Aquí está muy bien y aquí nos gozamos de estar reunidos. Pero ya mañana lunes tendríamos que salir y llevar y ser luz. Y el Señor también lo pone en un sentido después negativo. Dice, vosotros, no se enciende, en el versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. El almud era una especie de cajón para guardar granos, para medir. Ninguno escondería la luz allí, sino que, aquí nosotros tenemos la luz superior, pero en aquel tiempo pondrían el candelabro en alguna repisa, en algo que ilumine toda la casa. Es decir, que nuestro cristianismo no tiene que pasar desapercibido. Eso es lo que está diciendo prácticamente. Entonces nosotros tenemos que pensar a la luz de la palabra de Dios cómo en esta mañana Dios nos exhorta a decir, ¿cómo está tu luz? ¿Cómo está tu sal? La sal desabrida no sirve. La luz que se esconde no sirve. Entonces nos preguntamos delante del Señor, mi testimonio y mi evangelización, ¿cómo están? Siempre son las dos preguntas las que nos lleva este pasaje bíblico en particular. La luz del Evangelio tiene que ser llevada en esta ciudad, en tu barrio, en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito de estudio. Y ahora vamos a ver algunas cosas a evitar y otras cosas a hacer. Pero siguiendo en el contexto bíblico, dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y agrega, para que vean vuestras buenas obras. Y fíjense en cuál es el fin. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno dice, pero no siempre pasa eso. Algunos, es más, maldicen a Dios por nuestra vida. Pero aquellos que Dios llama a salvación, lo van a glorificar porque antes de ver el Evangelio en las Escrituras, lo vieron al Evangelio en tu propia vida. O sea, antes de leer la Biblia te leyeron a ti. Vamos a ver 3 posiciones erróneas, porque el Señor presenta la sal y la luz, y luego presenta qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Son 3 puntos. Se los digo de antemano: aislarse, asumir una posición solamente defensiva y tener una cosmovisión pobre sobre temas para charlar con la gente. Vamos al primero. Aislarse, ¿sí? Es lo que dije al principio, la confusión que viene de que para no ser contaminado del pecado hay que aislarse. De ahí viene la palabra aislar, de que si somos una isla, nadie puede llegar a nosotros. Piensa, ¿eres una isla? En el lugar donde estás, me refiero, aún si tienes integrantes de la familia que no son creyentes. Yo sé, hermanos, que cuando no tenemos familiares creyentes, bueno, mi familia es creyente, pero yo recuerdo de mis padres y demás, que hay cosas que uno no comparte familiarmente y parece como que nos aislamos, ¿sí? Pero también el Señor nos llama a ser sal y luz en medio de eso, o sea, no aislarnos como en una isla, sino realmente a poder influir con el Evangelio y no aislarnos del todo. Segunda Corintios 3:2, relacionado a aislarse, fíjense
cómo el apóstol Pablo consideraba a los creyentes. 2 Corintios 3:2 dice, nuestras letras o cartas, ¿sí?, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas por todos los hombres. ¿Recuerdan, hermano, la iglesia de Corinto? Era una iglesia que no tenía problemas, ¿verdad? Era una iglesia cuyo testimonio era impecable, ¿o no? No era así. Una iglesia con problemas, una iglesia con divisiones. Yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, o sea, Pedro. Una iglesia con problemas doctrinales en cuanto a la doctrina de la resurrección. De todas las iglesias del Nuevo Testamento, era la más problemática. Aún así, el apóstol Pablo, que fundó esa iglesia y vuelve a esa iglesia, o envía, mejor dicho, la carta a esa iglesia, sigue siendo iglesia, pero hay que corregir cosas. ¿Por qué? Porque el mundo nos lee. Porque el mundo está viendo. Ustedes sabían que la iglesia en Corinto era la más, la ciudad en Corinto era la más pecaminosa de aquel tiempo. Tal es así, como era una ciudad portuaria, que cuando alguien se corrompía mucho en pecado decía, te estás corinticiando, ¿sí? Lo habrán dicho en el idioma griego en aquel tiempo, o también, digamos, en latín, los que eran soldados. Te estás corinticiando, quiere decir, te estás volviendo como los corintios. Y ahí Dios puso una iglesia. En el peor lugar, si tú dices, pero aquí en Santiago de Chile, la sociedad es así, el gobierno es así, los movimientos, no quiero entrar en temas políticos, pero los movimientos son así, esto quizás era para otra época, no. Para la peor ciudad y la peor época, el Señor les dice, cuidado, ustedes son cartas leídas y sabidas por todos los hombres. Tenían problemas, sí, y ahí, bueno, la lectura no era buena. Pero en las otras cosas sí había gente en Corinto, la mayoría, pienso yo, que sí hacía las cosas bien. Había un grupo que desentonaba y el apóstol Pablo tiene que corregir muchos pecados, pero era una luz que el Señor puso en una de las ciudades más oscuras de la península del Peloponeso, o sea, en Grecia, la ciudad más oscura, Dios enciende una luz. Y dicen, ustedes tienen que ser como cartas abiertas. Vamos a al segundo error. Asumir solo una posición defensiva. ¿Qué es una posición solamente defensiva? Bueno, está bien oponerse y decir, esto está mal. ¿La ideología de género está mal? Esto está mal. Dios creó al varón y a la mujer. ¿El aborto está mal? El aborto está mal. La vida es desde la concepción del vientre, según la Biblia. Podemos catalogar una serie de pecados y decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y sabemos refutar eso. Pero el tema es, ¿qué es lo que está bien? ¿Decimos lo que está bien? Decimos que el camino a la salvación es Jesucristo y que todos esos males que mencionamos es porque la gente vive una vida sin Dios, de espaldas a Dios, y están peleados con su Creador. Por lo tanto, al estar peleados con su Creador, están peleados contra su propio cuerpo, contra sí mismos y contra sus semejantes. Pero cuando Dios reconcilia a través de Jesucristo, allí todo ocupa su correcto lugar. Entonces, es bueno tener posiciones, no sé, a la defensa del Evangelio se lo llama apologética, no sé si conocen ese término. Pero también yo he visto, y creo que hace muchos años, vengo quizás de esa extracción apologética, simplemente defensa del Evangelio. Y la predicación, y la evangelización, e influir en la sociedad con el Evangelio. Sí, podemos hacer congresos, podemos hacer reuniones, podemos subir videos a internet y decir, todo eso está mal, bien.
pero ir y llevar el Evangelio por todo el mundo sigue siendo la gran comisión. Que el Evangelio se compone, ¿no es cierto?, obviamente por varias facetas, que es predicarlo, ¿sí?, y defenderlo, ¿sí? Pero si nos quedamos solamente con una defensa, o sea, estamos a la defensiva, no estamos en la posición correcta. ¿Saben cuál es la posición correcta de la iglesia? Porque nosotros podemos pensar, bueno, pero el mundo nos asedia. El mundo parece como que estamos rodeados y nosotros allí estamos como a la defensiva. Vean este versículo, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, luego que Pedro le dijo, bueno, Jesús dijo, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esa respuesta el Señor Jesús le dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Alguna vez viste que una puerta avance? ¿Alguna vez te persiguió una puerta? No. Entonces, ¿quiénes están acercando a la puerta? La iglesia. Y las puertas del infierno no resisten al avance de la iglesia, que es el avance del Evangelio. Muchas veces se piensa este versículo en una mentalidad defensiva. Las puertas del infierno no prevalecerán, sobre todo por el verbo prevalecer, que tiene varias traducciones en griego, ¿sí? Entonces uno piensa, estamos a la defensiva. No, hermanos, estamos a la ofensiva. Estamos avanzando, esperando la segunda venida de Cristo, pero estamos avanzando con el Evangelio. Y la promesa del Señor es, iglesia, avanza, porque el Evangelio, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Dios, el Evangelio no puede ser detenido, ni por persecución, ni por hostigamiento, ni por contradicción, ni por nada. Entonces ustedes están puestos para avanzar. Y la promesa de Dios es que, por más que el diablo y sus demonios y utilice las personas, y utilice las leyes de un país, y utilice toda la maldad del mundo, el Evangelio es más poderoso. Cristo es más poderoso. El poder de su Evangelio está certificado por su resurrección de la tumba. Cristo vive y estoy con vosotros, dijo, hasta el fin del mundo, prevaleciendo con la iglesia, y cada puerta que se presenta cerrada, Él la derriba o la abre, y el Evangelio entra en la vida de comunidades, en la vida de personas, ¿sí? Entonces, no asumamos una posición defensiva solamente, sino una posición ofensiva con el Evangelio. Tercer punto, tener una cosmovisión pobre en temas de conversación nos lleva a no compartir el Evangelio. Algunos dicen, y fíjate que esta es la posición un poco de esa que te aísla. Yo solamente leo la Biblia, pero no sé más de ningún otro tema, ¿sí? No sé ni de temas políticos, ni de temas filosóficos, ni de temas sociales, ni de temas históricos, ni nada. Y parecería ser muy espirituales, ¿verdad? ¿Cómo el apóstol Pablo podría hablar tanto a judíos con la ley de Dios? Podía hablar a griegos, aún citando a algunos de sus poetas para refutarlo, por así decirlo, bíblicamente. Miren al apóstol Pablo, el apóstol que lleva a los gentiles. ¿Tenía un conocimiento limitado de su cultura o tenía un conocimiento amplio de su cultura? Amplio. Entonces, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de todas las cosas y más de la Biblia, pero para influir con la Biblia. No para que nos sorprendan con un tema y nosotros nos quedamos, esto nunca lo pensé, esto nunca se me hubiera ocurrido, ¿sí? Los creyentes tenemos en nuestras manos, porque tenemos la Biblia, las respuestas más importantes a la existencia humana. Todos los argumentos en contra de Dios
ya están resueltos en la Biblia, ya están a nuestro alcance. Pero debemos conocer primero la palabra de Dios y también conocer algo de lo que piensa para poder llegar más efectivamente, para que nuestro tema de conversación no sea limitado, para que nuestro tema de conversación no sea llevado solamente en unas palabras, no sé cómo llamarlo, y eclesiológicas, que la gente nos queda mirando diciendo qué quiso decirme, ¿sí? Que nosotros las conocemos, pero ellos no las conocen, pero poder llevarle el mensaje en un lenguaje claro, en un lenguaje llano, ¿sí? Los grandes predicadores de la historia han llevado la palabra de Dios de forma complicada y teológica o de forma simple y efectiva. Simple y efectiva. Con la palabra de Dios, por supuesto, pero de una manera que la gente pueda entendernos. ¿Cuál ha sido la consecuencia de... Perdón, antes de hablar de la consecuencia, quería mencionar esto para que ustedes lo tengan en sus mentes. 2 versículos, ¿sí? Del apóstol Pablo, relacionado a la vida del apóstol Pablo. Hechos 18:4, que dice: y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Se dan cuenta el amplio conocimiento de Pablo? Y en Colosenses 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Nuestra respuesta siempre será la Biblia, pero la respuesta y la explicación va a variar de acuerdo a cada uno. No podemos tener un chip con un mensaje. Yo veo que algunos métodos de evangelización son así, sí, para romper el hielo sirven. Unas preguntas, unas respuestas ensayadas, bien. Pero una visión amplia de la Biblia y de este mundo nos lleva a responder acertadamente. Si no, vean la vida del apóstol Pablo, la vida misma del Señor, cuando le hacían diferentes preguntas, el encuentro con la samaritana, en qué monte se debe adorar, y el Señor fue al punto neurálgico de decir, bueno, viví una vida inmoral y quería discutir el monte de la adoración, pero obviamente el Señor, el Hijo de Dios encarnado, tenía una visión total de todo. Pero Pablo, que era solamente un humano, pero un hijo de Dios, tenía una visión también amplia, y los apóstoles también. Entonces los efectos de un aislamiento, podemos decir, de una posición solamente defensiva y de no tener una cosmovisión grande acerca de los temas de la vida, tenemos un bajo impacto de la presencia cristiana en Santiago, podemos decir. ¿Sí? Si estuviera en mi ciudad, lo diría en Rosario. Segundo, podemos tener un bajo impacto en el evangelismo. Y el Señor nos dice, y de llevar el evangelio por todo el mundo. Otro error, y con esto concluyo, es que a veces queremos ser sal, pero no luz. Y otros quieren ser luz y no sal. Uno dice, ¿cómo es eso posible? Se los explico. Si dijimos que la sal tiene que ver con el testimonio y la luz con el mensaje, hay muchos cristianos que piensan, yo me comporto bien, yo soy de buen testimonio, pero ¿alguna vez hablaste predicándole el evangelio a tu compañero de trabajo? Te sentaste y te invito a tomar un café o lo que sea, y hablamos de algo muy importante. ¿Alguna vez has tenido una conversación trascendente con los que te rodean? Ah, pero yo soy sal. Sí, pero el Señor te dice sal y luz. Vamos al otro punto. Hay personas que dicen, yo le comparto el evangelio a todo el mundo, al taxista, al de la estación que me llena el tanque de gasolina, le comparto el evangelio al que vende frutas, comparto el evangelio a todos. Muy bien. ¿Y cómo vives? Muchas personas comparten el evangelio, pero tienen una vida cuestionable. Es más, tienen evidentes pecados delante de sí y quieren ser luz, pero están dejando de lado el ser sal. ¿Se entiende? Sal más luz, igual a testimonio cristiano. Para concluir, nos hacemos, no solamente ustedes, el que predica también,
Todos estamos involucrados delante del Señor y nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Estamos salando en nuestro entorno de acuerdo a lo que Dios pretende? Yo pienso, oh Señor, me falta más sal. Segunda pregunta, ¿qué tanto alumbra nuestra luz llevando el Evangelio a los que nos rodean? Y yo pienso, quizás muchos de ustedes, Señor, perdón, porque no estamos llevando cómo debiera ser esa luz. Quizás deberíamos ponerla más en alto. Está, pero no es suficiente, tiene que ser llevado más alto, con más potencia. Y tercero, ¿la gente que te conoce glorifica a Dios al ver tu vida y tus obras? Cierro con una cita de Charles Spurgeon, que decía lo siguiente: la Biblia no es la luz del mundo. Mira, nosotros en la sociedad bíblica repartimos Biblia, pero fíjense, Charles Spurgeon decía, la Biblia no es la luz del mundo. Esta es la luz de la iglesia, porque Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? El mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Tú eres la luz del mundo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.